Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K de la marca Samsung. A la izquierda el Q70R, un modelo del 2019, y a la derecha el Q70A, un modelo del 2021, ambos con tecnología QLED. Ambos televisores tienen panel VA. La principal diferencia es la tecnología de retroiluminación, y es que el Q70R, a pesar de ser un modelo más antiguo, viene con Full Array y atenuación local, mientras que el Q70A, siendo 2 años más moderno, no cuenta con esta tecnología de retroiluminación. Sin embargo, para el apartado gaming, el Q70A es más completo, contando con un puerto HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium, mientras que el Q70R solamente cuenta con tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync. Digamos que un FreeSync básico o más antiguo, no soporta G-Sync y solamente soporta los 120 Hz hasta 1440p. Y bueno, antes de continuar, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, Q70R a la izquierda y Q70A a la derecha, ambos en tamaños de 55 pulgadas. Y estas serían las últimas versiones de software disponibles hasta la fecha: 1395 para el Q70R y 2101 para el Q70A. Continuando con el apartado gaming, estos serán los resultados cuando un videojuego está en rango dinámico estándar, es decir, sin alto rango dinámico. Para esto, simplemente desactivo la función de alto rango dinámico desde la consola, en este caso la Xbox Series X. Como pueden notar, la principal diferencia es que en el Q70R, teniendo el modo juego activado, los colores lucen un poco más saturados, mientras que en cuanto a cantidad de brillo son muy similares entre ambos televisores, y sus tiempos de input lag en 4K a 60 Hz también me parece que son muy similares en esta área. Y así se verían los resultados con alto rango dinámico. Es importante mencionar que solamente se puede activar el alto rango dinámico desde la consola o desactivarlo cuando el videojuego soporte alto rango dinámico. De lo contrario, si no soporta ese tipo de tecnologías, no es posible activar un alto rango dinámico. Entonces, como pueden notar, las diferencias principales es mayor saturación de color en ambos televisores y también mayor cantidad en cuanto a contraste, porque precisamente el alto rango dinámico lo que busca es incrementar el contraste para una experiencia un poco más realista. Y los tiempos de input lag en ambos televisores me parece que en la práctica siguen siendo muy buenos. Otra diferencia es que el Q70A, por ser un modelo más reciente, cuenta con esta Game Bar, que lo que hace simplemente es mostrar la información relevante del alto rango dinámico. En este caso, la VRR o frecuencia de actualización variable está desactivada porque el splitter HDMI que utilizo no me permite la salida con ninguna tecnología de frecuencia de actualización variable. Pero al conectar directamente la consola al televisor sí que se puede activar. Mientras que en el Q70R, si bien solamente soporta FreeSync como tal, se puede activar aún sin que la consola esté directamente conectada al televisor. Ambos televisores tienen estas funciones extra en cuanto a su modo juego. Una de ellas tiene que ver con el Motion Plus del juego, que en ambos casos se puede activar porque precisamente estoy utilizando el splitter HDMI. Pero cuando se conecten directamente las consolas a alguno de los televisores, simplemente esta función no se puede activar porque no sería necesario. Entonces recuerden que además en el Q70R, a pesar de ser un modelo más antiguo, se puede el FreeSync activarlo desde aquí. Mientras que el Q70A tiene esta función extra que es HDR Juego, que lo que hace es mejorar un poco más el contraste y el brillo en videojuegos que tengan alto rango dinámico. Mientras que el Q70R no cuenta con esta función. Volviendo a lo del FreeSync, en este caso, a pesar de que estoy utilizando un splitter HDMI, se puede activar en el Q70R y sí que he notado mejor fluidez. Pero es precisamente por ese aspecto de que el FreeSync se puede activar directamente desde el televisor independientemente de la fuente, mientras que en el Q70A se necesita que la fuente, en este caso la consola, soporte ese tipo de tecnologías de frecuencia de actualización variables para que puedan ser activadas desde la consola y que el televisor como tal la reconozca. En cuanto a fluidez, ambos son muy buenas opciones. No he experimentado efecto ghosting. Recuerden simplemente que la ventaja es que el Q70A tiene un puerto HDMI 2.1 que sería el número 4, y que si el videojuego es compatible con esto, podrían mostrarse los 120 fotogramas por segundo en 4K,
con las tecnologías de frecuencia de actualización variables con las que sea compatible la fuente, en este caso por ejemplo la consola o una tarjeta gráfica de computadora. Pero el Q70R como tal no se queda atrás, me parece que 120 Hz hasta 1440p estaría bien para la gran mayoría de gamers y en 4K solamente hasta 60 Hz. Como tal el Q70R, a pesar de ser un modelo 2 años más antiguo, sigue siendo una buena opción, o de hecho muy buena opción o muy buena alternativa para este apartado gaming. En cuanto a la calidad gráfica, utilizando otros modos de imagen, lo que les puedo decir es que la línea Q70R fue una de las mejores para el año 2019 de la gama media. De hecho, considero que aún sigue siendo un televisor demasiado bueno. Si aún lo tienen, consérvenlo, y si lo pueden conseguir nuevo o de segunda con algún tipo de garantía, es una opción muy inteligente, teniendo en cuenta obviamente el precio al que lo puedan conseguir. Debería estar muy rebajado en caso de que lo puedan conseguir ya sea nuevo o de segunda. Como tal, vuelvo y repito, yo por ejemplo, si me dieran a escoger entre estas dos opciones, me iría sin pensarlo dos veces por el Q70R si lo consigo nuevo o de segunda pero con una buena garantía. Sin embargo, ya para un gamer que sea exigente sí que convendría más el Q70A, pero en mi caso, como no soy un gamer dedicado de consolas, me parece que con el Q70R quedaría muy feliz, más que satisfecho, o no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de estos resultados. Cabe mencionar por supuesto que en cada modo de imagen ambos televisores tienen ajustados los mismos parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, etc. Además, el aspecto más importante por el cual yo escogería al Q70R aún en este 2022, o que no cambiaría mi Q70R por ningún Q70 ni del 2020, ni del 2021, ni de este 2022, es el hecho del rendimiento en escenas oscuras, que es mucho mejor porque tiene tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Mientras que los Q70 recientes no cuentan con ese tipo de tecnología de retroiluminación, y como pueden notar el rendimiento en escenas oscuras es muy superior, mostrando casi nada de efecto de nubosidad y muy pero muy poco efecto blooming. Pero sí es verdad que para un gamer exigente sí convendría más el Q70A, el Q70T o el Q70B de este año. Pero para mi caso, o para las personas que no sean gamers de consola o por lo menos no muy exigentes, el Q70R es mucho mejor por casi todo. Un aspecto muy importante tiene que ver con la uniformidad de colores grises, que en ambos televisores es muy buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, y aunque se puedan notar bordes de pantalla levemente sombreados, lo bueno es que al ver contenido con más color, por ejemplo deportes o jugar videojuegos de deportes, ni el efecto de pantalla sucia ni los bordes sombreados me parece que sean algo molesto. De hecho, me parece que la gran mayoría del tiempo, o casi siempre, esos efectos pueden pasar desapercibidos. Otro aspecto importante es que el escalado de imagen en ambos televisores también es muy bueno, los resultados son muy similares entre sí. Para esto utilizo el modo de imagen película en ambos modelos. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de alta gama, mostrarían resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En ambos, en ese caso, se podrían percibir partes levemente pixeladas, lo cual recuerden que es normal. Pero a partir de 1080p o Full HD el trabajo es mucho mejor, no se notarían partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no va a alcanzar el 4K. Solamente a partir de 1440p el trabajo de escalado de imagen asemejaría mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Pero recuerden que por ejemplo al conectar un decodificador de señal digital que por ejemplo lance la señal en 1080i o una resolución por ejemplo de 720p o inferior, sí o sí en ambos se pueden notar partes levemente pixeladas. Y también debo decir que aunque el manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno, ya sea viendo contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar algo a algún puerto HDMI, ya sea una consola o algo digamos que inferior en cuanto a tecnologías, deben tener presente que también depende de lo que soporte o con lo que sea compatible ese decodificador de señal digital. Por ejemplo, aquí en mi caso utilizamos el de la marca Claro. La señal es de 1080i y
Como tal, el manejo del movimiento no es el mejor, a pesar de que los televisores tienen tecnologías para intentar suavizar la imagen o decrecer considerablemente efectos como stutter o de vibración, y también blur o borrosidad. Un aspecto muy importante es el sonido, siendo mejor, más envolvente en el Q70R porque cuenta con subwoofer, mientras que el Q70A, a pesar de ser un modelo más reciente, no cuenta con subwoofer. Otro aspecto que quiero recalcar es que el modo de sonido estándar en el Q70R le permite un mejor rendimiento, mientras que en el Q70A el modo de sonido amplificar es el que le permite un mejor rendimiento. Entonces voy a dejarles una pequeña prueba con esos modos de sonido para que se puedan dar una idea del rendimiento de sus sistemas, por lo menos a través de este video, que no sería lo mismo que escucharlos en la vida real, pero al menos pueden hacerse más o menos una idea de cómo serían las diferencias. En cuanto a sus ángulos de visión, podríamos decir que no son buenos por el hecho precisamente de que ambos modelos tienen panel UVA, es decir que los colores pierden volumen y lucen blanquecinos o levemente lavados cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, por lo cual no son las mejores opciones, por ejemplo, para ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que normalmente deberían sentarse alrededor de sus pantallas. Ambos modelos además tienen un manejo de los reflejos muy decente, por lo menos con focos de luz y también con luz proveniente desde las ventanas, es decir, luz natural, porque si bien ambos modelos tienen panel UVA, lo bueno es que tienen cantidades de brillo, digamos que relativamente altas para ser televisores de gama media. En cuanto a las entradas, la principal diferencia es que el Q70R no tiene puertos HDMI 2.1, tiene 4 puertos HDMI 2.0, tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y puertos para conectar conversores de entradas compuestas. El Q70A tiene todo lo mencionado, pero el puerto HDMI número 4 es HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos ese calentamiento es relativamente alto, pero es precisamente porque tienen una cantidad de brillo que podría considerarse como alta para ser de gama media, y además ambos soportan tecnologías gaming avanzadas, pero sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos o conocidos como One Remotes. El del Q70A tiene la ventaja de que viene con el One Remote con carga vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Sin embargo, si ustedes quieren comprarle un One Remote de este tipo y sincronizarlo con el Q70R, sí que se va a poder. Simplemente que, por ejemplo, el botón de Multiview no va a funcionar en el Q70R como Multiview porque ese modelo no soporta esa función.
Y bueno, hablando precisamente de esto, es la principal diferencia en el apartado Smart, que el Q70R, por ser un modelo más antiguo, no es compatible con la función de Multiview, solamente es compatible con la función de compartir pantalla, mientras que el Q70A sí soporta tanto compartir pantalla como Multiview. En una pantalla pueden, por ejemplo, visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI o por ejemplo la aplicación YouTube del televisor, o por ejemplo conectar una cámara web de la marca Logitech a un puerto USB y en la otra pantalla visualizar lo que tengan en su teléfono inteligente. También debo decir que ambos televisores tienen esta función de modo ambiente que puede ser útil para una persona que por ejemplo quiera utilizar el televisor no solamente para ver televisión como tal, sino para utilizarlo como un cuadro decorativo, a quien de pronto no le guste ver una pantalla negra en sus paredes cuando no estén en el uso convencional. Una función que me gusta mucho, que me parece muy útil, que ambos modelos soportan y que prácticamente todos los televisores Samsung actuales que tienen control como estos que se sincronizan vía Bluetooth poseen, es esta función que les permite ser sincronizados con decodificadores de señal digital de algunas compañías que ofrecen ese servicio. Es decir, que con sus controles remotos pueden darles comandos no solamente a los televisores, sino también a los decodificadores de señal digital, lo cual puede ser muy útil y muy funcional. También es importante mencionar que las tiendas de aplicaciones de ambos televisores son propias del sistema operativo Tizen, que es propio de esta marca Samsung. Cabe mencionar que las aplicaciones que vienen preinstaladas de fábrica, la mayoría de ellas no se pueden desinstalar. Como tal, ambas tiendas son relativamente amplias, pero es verdad que no son tan amplias como la Google Play Store. Cabe mencionar además que por obvias razones a ninguno de ellos se les puede instalar archivos externos, como por ejemplo archivos APK, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de estas tiendas, simplemente no la pueden instalar o visualizar de ninguna otra manera. Quiero mencionar además que en cuanto a navegadores de internet, ambos modelos tienen uno solo que es también propio de este sistema operativo Tizen, y el Q70R tiene la ventaja de que por lo menos aquí en Colombia reconoce búsqueda por medio de comandos de voz sin la necesidad de entrar a un motor de búsqueda, por ejemplo sin la necesidad de entrar a Google, y se puede tanto en inglés como en español, mientras que en el Q70A hay sí o sí que entrar por ejemplo a un motor de búsqueda como por ejemplo Google, y si bien dice que soporta búsqueda por medio de comandos de voz en español, la verdad es que por lo menos aquí en Colombia no la soporta, mientras que al cambiar el idioma a inglés, por lo menos en inglés, sí es posible realizar búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet. Cabe mencionar además que la navegación en ambos modelos es buena, obviamente también depende de la velocidad de descarga que tengan en cuanto a internet en sus hogares. Sin embargo, debo decir que por alguna razón en mi Q70R no funcionó Crunchyroll, la página, porque, por lo menos la aplicación en ninguno de ellos está disponible, al menos no hasta ahora. Pero en el Q70R, al abrir esta página por medio del navegador, no me permitía, me salía este aviso, que en el Q70A pueden ignorar y pueden proceder a reproducir algún video, mientras que en el Q70R no me lo permitió. Entonces, para que tengan eso muy presente en caso de que quieran utilizar Crunchyroll en sus televisores Samsung antiguos, por lo menos en este Q70R no fue posible, mientras que en el Q70A, como pueden notar, sí. Aunque al menos en ambos modelos sí se puede reproducir contenido multimedia a través de otras páginas web de contenido gratuito, como por ejemplo esta que les muestro. Simplemente que sí o sí en la gran mayoría de estas páginas va a aparecer publicidad. Este sería como tal el diseño del menú principal de este sistema operativo Tizen. La verdad es que en ambos modelos me gusta mucho que sea media pantalla, que es muy diferente al diseño de menú principal de pantalla completa de modelos de este 2022. La verdad es que en este aspecto ambos para mí son muy buenas opciones, y en cuanto a fluidez son muy similares, pero sí debo decir que a veces cargan un poco más rápido las aplicaciones y los videos en el Q70R, aunque la diferencia como tal no es muy grande. Y también debo decir que en cuanto a asistentes de voz, ambos modelos soportan el Bixby Voice. Sé que por lo menos en el Q70A en otros países soporta además el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia solamente el Bixby Voice. Y el Q70R también el Bixby Voice propio de la marca Samsung.
Ya para terminar, podríamos decir que las ventajas del Q70A, que es el modelo más reciente, tienen que ver principalmente con el apartado gaming, soportando un puerto HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K, además de soportar G-Sync y FreeSync Premium, y que en el apartado Smart soporta la función de Multiview, pero por todo lo demás el Q70R me sigue pareciendo mejor opción. Si no son gamers exigentes y si no necesitan la función de Multiview, váyanse por el Q70R, o si ya lo tienen, consérvenlo por varios años más. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál les gustó más y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, en que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.